Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Queremos seguir compartiendo un poquito más de sabiduría y secretos de manantial del cielo para cada uno de vosotros. Seguimos con los siguientes capítulos. Del capítulo 6 de los grandes iniciados, del autor Edward Shorey. La doctrina de los iniciados. Krishna fue saludado por los anacoretas como el sucesor esperado y predestinado de Vasishta. Se celebró el Sraddha, o ceremonia fúnebre, del santo anciano en la selva sagrada, y el hijo de Devaki recibió el bastón de 7 nudos, signo de mando, después de haber hecho el sacrificio del fuego en presencia de los más antiguos anacoretas, de los que saben de memoria los 3 Vedas. Enseguida Krishna se retiró al monte Meru para meditar allí su doctrina y el camino de salvación para los hombres. Sus meditaciones y sus austeridades duraron 7 años. Entonces sintió que había dominado a su naturaleza terrestre por medio de su naturaleza divina y que se había identificado suficientemente con el sol de la Mahadeva para merecer el nombre del Hijo de Dios. Entonces llamó a su lado a los anacoretas jóvenes y ancianos para revelarles su doctrina. Encontraron ellos a Krishna purificado y engrandecido. El héroe se había transformado en santo. No había perdido la fuerza de los leones, pero había ganado la dulzura de las palomas. Entre los que le acudieron en primer término se encontraba Arjuna, un descendiente de los reyes solares, uno de los Pandavas destronados por los Kauravas o reyes lunares. El joven Arjuna era apasionado, lleno de fuego, pero pronto a descorazonarse y a caer en la duda, y se entusiasmó apasionadamente con las doctrinas de Krishna. Sentado bajo los cedros del monte Meru, frente al Himalbat, Krishna comenzó a hablar a sus discípulos de las verdades inaccesibles a los hombres que viven en la esclavitud de los sentidos. Les enseñó la doctrina del cuerpo inmortal, de su renacimiento y de su unión mística con Dios. El cuerpo, decía, envoltura del alma que en él mora, es una cosa finita, pero el alma que le habita es invisible, imponderable, incorruptible, eterna. El hombre terrestre es triple como la divinidad que refleja inteligencia, alma y cuerpo. Si el alma se une a la inteligencia, alcanza sattva, la sabiduría y la paz. Si el alma permanece incierta entre la inteligencia y el cuerpo, entonces está dominada por raja, la pasión, y va de objeto a objeto en un círculo fatal. Si, finalmente, el alma se abandona al cuerpo, entonces cae en tama, la sinrazón, la ignorancia y la muerte temporal. He aquí lo que cada hombre puede observar en sí mismo y a su alrededor. Pero preguntó Arjuna, ¿cuál es el destino del alma después de la muerte? ¿Obedece siempre la misma ley o puede escapar a ella? Jamás escapa y obedece siempre, respondió Krishna. He ahí el misterio de los renacimientos. Como las profundidades del cielo se abren a los rayos de las estrellas, así las profundidades de la vida se iluminan a la luz de esta verdad. Cuando el cuerpo se disuelve y sattva, la sabiduría, domina el alma, se eleva a las regiones de esos seres puros que tienen el conocimiento del Altísimo. Cuando el cuerpo experimenta esta disolución, mientras raja la pasión reina, el alma vuelve a habitar de nuevo entre los que están apegados a las cosas de la tierra. Del mismo modo, si el cuerpo es destruido cuando tama, la ignorancia, predomina, el alma obscurecida por la materia es de nuevo atraída por alguna matriz de seres irracionales. Esto es justo, dijo Arjuna, pero enséñanos ahora lo que es en el curso de los siglos, de lo que han seguido la sabiduría y van a habitar después de su muerte en los mundos divinos. El hombre sorprendido por la muerte en la devoción, respondió Krishna, luego de haber gozado durante varios siglos de las recompensas debidas a sus virtudes en las regiones de superiores, vuelve a habitar en una familia santa y respetable. Pero esta clase de regeneración en esta vida es muy difícil de obedecer y obtener. El hombre así nacido de nuevo se encuentra con el mismo grado de aplicación y de progreso en cuanto al entendimiento que las que tenía en su primer cuerpo y comienza otra vez a trabajar para perfeccionar en devoción. De modo, dijo Arjuna, que aún los buenos se ven forzados a renacer y recomenzar la vida del cuerpo. Pero enséñanos, oh Señor de la vida, si para aquel que desea la sabiduría no hay fin a los eternos renacimientos, escuchad, pues, dijo Krishna,
un grandísimo y profundo secreto, el misterio soberano, sublime y puro. Para alcanzar la perfección hay que conquistar la ciencia de la unidad, que está por encima de la sabiduría. Hay que elevarse al ser divino que está por encima del alma, sobre la inteligencia misma. Mas este ser divino, este amigo sublime, está en cada uno de nosotros, porque Dios reside en el interior de todo hombre, pero pocos saben encontrarle. He ahí la vía de la salvación. Una vez que hayas presentido al ser perfecto que está sobre el mundo y en ti mismo, decídete a abandonar al enemigo que toma la forma del deseo. Domad vuestras pasiones. Los goces que procuran los sentidos son como las matrices de los sufrimientos que han de venir. No hagáis solamente el bien, sed buenos, que el motivo esté en el acto y no en sus frutos. Renunciad al fruto de vuestras obras, pero cada día una de vuestras acciones sea como una ofrenda al Ser Supremo. El hombre que hace sacrificio de sus deseos y de sus obras al ser de que proceden los principios de todas las cosas y por quien el universo ha sido formado, obtiene por este sacrificio la perfección. Unido espiritualmente alcanza esa sabiduría espiritual que está por encima del culto de las ofrendas y siente una felicidad divina, porque el que encuentre en sí mismo su felicidad, su gozo y al mismo tiempo también su luz, es uno con Dios. Y sabedlo, el alma que ha encontrado a Dios queda liberado del renacimiento y de la muerte, de la vejez y del dolor, y bebe el agua de la inmortalidad. De este modo, Krishna explicaba su doctrina a sus discípulos y por la contemplación interna les elevaba, poco a poco, a las sublimes verdades que se les habían revelado bajo el relámpago de la visión cuando hablaba de Mahadeva. Su voz se volvía más grave, sus facciones se iluminaban. Un día, Arjuna, lleno de curiosidad y de audacia, le dijo: haznos ver a Mahadeva en su forma divina. ¿No pueden nuestros ojos contemplarles? Entonces Krishna, levantándose, comenzó a hablar del ser que respira en todos los seres, el de las 100,000 formas, el de innumerables ojos, el de las caras vueltas hacia todos lados, y que, sin embargo, la sobrepasa con toda la altura del infinito, el que en su cuerpo inmóvil y sin límites encierra el universo, moviente con todas sus divisiones. Si en los cielos brillara al mismo tiempo el resplandor de 1000 soles, dijo Krishna, esto se parecería apenas al resplandor del único todopoderoso. Mientras hablaba así de Mahadeva, un rayo tal brotó de los ojos de Krishna, que los discípulos no pudieron sostener su brillo y se postraron a sus pies. Los cabellos de Arjuna se erizaron sobre su cabeza y encorvándose dijo, juntando las manos, Maestro, tus palabras nos espantan y no podemos sostener la vista del gran ser que tú evocas ante nuestros ojos. Ella nos abruma. Krishna continuó, escuchad lo que él os dice por mi boca. Yo y vosotros hemos tenido varios renacimientos. Los míos solo de mí son conocidos, pero vosotros no conocéis ni tan siquiera los vuestros. Aunque yo no estoy, por mi naturaleza, sujeto al nacimiento y a la muerte, y soy el dueño de todas las criaturas. Sin embargo, como mando en mi naturaleza, me hago visible por mi propia potencia. Y cuántas veces la virtud declina en el mundo y el vicio y la injusticia dominan, me hago visible y así me encuentro de edad en edad para la salvación del justo, la destrucción del malvado y el restablecimiento de la virtud. El que conoce, según la verdad, mi naturaleza y mi obra divina, al dejar su cuerpo no vuelve a renacer de nuevo, sino que viene a mí. Hablando así, Krishna miró a sus discípulos con dulzura y benevolencia. Arjuna exclamó, Señor, tú eres nuestro dueño, tú eres el hijo de Mahadeva. Lo veo en tu bondad, en tu encanto infelable, aún más que en tu resplandor terrible. ¿No es en los vértigos del infinito donde los devas te buscan y te desean? Es bajo la forma humana como te quieren y te adoran. Ni la penitencia, ni las limosnas, ni los Vedas, ni el sacrificio valen lo que una sola de tus miradas. Tú eres la verdad. Condúcenos de la lucha al combate, a la muerte. A donde quiera que sea, te seguiremos. Sonrientes y encantados, los discípulos se agrupaban alrededor de Krishna diciendo, ¿cómo no lo hemos visto antes? ¿Es Mahadeva quien habla en ti? Él respondió, vuestros ojos nos estaban abiertos, os he comunicado el gran secreto. No lo digáis más que a quienes puedan comprenderlo. Sois mis elegidos.
Vosotros veis el objetivo. La multitud no ve más que una pequeña porción del camino. Y ahora vamos a predicar al pueblo la vía de la salvación. Capítulo 7. El triunfo y la muerte. Después de haber instruido a sus discípulos en el monte Merú, Krishna fue con ellos a las orillas de Jamuna y del Ganges para convertir al pueblo. Entraba en las cabañas y detenía en las poblaciones. Al atardecer, en los alrededores de las aldeas, la multitud se agrupaba a su alrededor. Lo que predicaba ante todo el pueblo era la caridad hacia el prójimo, los males con que afligimos a nuestros semejantes. Decía: nos persiguen como la sombra el cuerpo. Las obras que tienen como base el amor al prójimo son las que deben ser ambicionadas por el justo, pues serán las que pesen más en la balanza celeste. Si acompañas a los buenos, tus ejemplos serán inútiles. No temas el vivir entre los malos para conducirlos hacia el bien. El hombre virtuoso es semejante al árbol gigantesco, cuya bienhechora sombra de las plantas que le rodean a la fresca de la vida. A veces Krishna, cuya alma desbordaba ahora un perfume de amor, hablaba de la abnegación y el sacrificio con suave voz e imágenes seductoras. Como la tierra soporta a quienes la pisotean y desgarran su seno al labrarla, así debemos devolver el bien por el mal. El hombre honrado debe caer bajo los golpes de los perversos como el árbol sándalo, que cuando se le corta perfuma el hacha que le ha herido. Cuando los semisabios, los incrédulos, le pedían le explicara la naturaleza de Dios, respondía con sentencias como esta: la ciencia del hombre solo es vanidad. Todas sus buenas acciones son ilusorias cuando no sabe relacionarlas a Dios. El que es humilde de corazón y de espíritu es amado por Dios y no tiene necesidad de otra cosa. El infinito y el espacio pueden únicamente comprender lo infinito. Solo Dios puede comprender a Dios. No eran esas las únicas cosas nuevas de sus enseñanzas. Embelezaba y arrastraba a la multitud, sobre todo por lo que decía del Dios vivo, de Vishnu. Enseñaba que el Señor del universo se había encarnado ya más de una vez entre los hombres. Se había manifestado sucesivamente en los 7 rishis, en las vyasas y en las vashitas, y se manifestará aún de nuevo. Pero Vishnu, al decir de Krishna, gustaba a veces de hablar por boca de los humildes, en mendigo, en una mujer arrepentida, en un niño. Contaba al pueblo la parábola del pobre pescador Durga, que había encontrado a un niño medio muerto de hambre bajo un tamarindo. El buen Durga, aunque abrumado por la miseria y cargado de numerosas familias que no sabía cómo alimentar, se emocionó de piedad por el pobre niño y le llevó a su casa. El sol se había puesto, la luna subía sobre el Ganges. La familia había pronunciado la oración de la noche cuando el niño murmuró a media voz: el fruto de Kataka purifica el agua. De igual modo las buenas acciones purifican el alma. Toma tus redes, Durga, tu barca flota sobre el Ganges. Durga echó sus redes y cuando las retiró se rompían bajo el peso del pescado. El niño había desaparecido. Así decía Krishna: cuando el hombre olvida su propia miseria por la de los demás, Vishnu se manifiesta y le hace dichoso en su corazón. Por medio de tales ejemplos, Krishna predicaba el culto de Vishnu. Todos se maravillaban de encontrar a Dios tan cerca de su corazón cuando hablaba el hijo de Devaki. El renombre del profeta del monte Merú se difundió por la India. Los pastores que le habían visto crecer y habían asistido a sus primeras hazañas no podían creer que aquel santo personaje fuera el héroe impetuoso que habían conocido. El viejo Nanda había muerto, pero sus 2 hijas, Sarasvati y Niktali, que Krishna amaba, vivían aún. Diverso habían sido su destino. Sarasvati, irritada por la partida de Krishna, había buscado el olvido en el matrimonio. Había sido la mujer de un hombre de casta noble, que la tomó por su belleza, pero enseguida la había repudiado y vendido a una vaishya o comerciante. Sarasvati había dejado por desprecio a aquel hombre para convertirse en una mujer de mala vida. Luego un día, desolada en su corazón, llena de remordimientos y de asco, volvió hacia su país y fue a buscar secretamente a su hermana Nikdali. Está pensando siempre en Krishna como si estuviera presente. No se había casado y vivía con un hermano como sirvienta.
Sarasvati le contó sus infortunios y su vergüenza, y Nichdali le respondió: pobre hermana mía, te perdono, pero mi hermano no te perdonará. Solo Krishna podría salvarte. Una llama brilló en los apagos de los ojos de Sarasvati. Krishna, dijo, ¿qué ha sido de él? En su santo, un gran profeta ahora predica en las orillas del Ganges. Vamos a buscarle, dijo Sarasvati. Y las dos hermanas se pusieron en camino, una agotada por las pasiones, la otra perfumada de inocencia, y sin embargo las dos consumidas por un mismo amor. Krishna se disponía a enseñar su doctrina a los guerreros o kshatriyas, porque por turno predicaba a los brahmanes, a los hombres de la casta militar y al pueblo. A los brahmanes les explicaba, con la calma de la edad madura, las verdades profundas de la ciencia divina. Ante los rajas celebras las virtudes guerreras y familiares con el fuego de la juventud. El pueblo le hablaba con la sencillez de la infancia, de caridad, de resignación y de esperanza. Krishna estaba sentado a la mesa de un festín en casa de un jefe renombrado cuando dos mujeres pidieron sus presentadas al profeta. Las dejaron entrar a causa de su traje de penitentes. Sarasvati y Nichdali fueron a postrarse ante los pies de Krishna. Sarasvati exclamó con emoción e inundaba en lágrimas: desde que nos dejaste, he pasado mi vida en el error y el pecado. Pero si tú lo quieres, Krishna puede salvarme. Nichdali añadió: oh Krishna, cuando te oí en otro tiempo, supe que te amaba para siempre. Ahora que te vuelvo a encontrar en tu gloria, sé que eres el hijo de Mahadeva. Y las dos besaron sus pies. Los rajas dijeron: ¿por qué, santo Rishi, dejas a esas mujeres del pueblo insultante con sus palabras insensatas? Krishna le respondió: déjalas de expansionar su corazón. Valen ellas más que vosotros, porque esta tiene la fe y la otra el amor. Sarasvati, la pecadora, queda salvada desde ese momento, porque ha creído en mí. Y Nichdali, en su silencio, ha amado más la verdad que vosotros con todos vuestros gritos. Sabed, pues, que mi madre radiante, que vive en el sol del Mahadeva, les enseñará los misterios del amor eterno, cuando todos vosotros estéis aún sumergidos en las tinieblas de las vidas inferiores. A partir de aquel día, Sarasvati y Nichdali siguieron los pasos de Krishna con sus discípulos e, inspiradas por él, enseñaron a las otras mujeres. Kansa reinaba aún en Madura. Después del asesinato del anciano Vasishta, el rey no había encontrado paz sobre su trono. La profecía de la anacoreta se había realizado. El hijo de Devaki vivía. El rey le había visto y ante su mirada había sentido fundirse en su fuerza y su reinado. Temblaba por su vida como una hoja seca y frecuentemente, a pesar de sus guardias, se volvía bruscamente, esperando ver al joven héroe. Terrible y radiante ante su puerta, por su parte, Nisumba, acostada en su lecho, en el fondo del gineceo, pensaba en sus poderes perdidos. Cuando supo que Krishna, profeta, predicaba en las orillas del Ganges, persuadió al rey a que enviara contra él una tropa, para que lo trajeran atado. Cuando Krishna vio a los soldados, sonrió y les dijo: sé quiénes sois y por qué venís. Puesto estoy a seguirnos ante vuestro rey, pero antes dejadme hablarlos del rey del cielo, que es el mío. Y comenzó a hablar de Mahadeva, de su esplendor y de sus manifestaciones. Cuando terminó, los soldados rindieron sus armas a Krishna diciendo: no te llevaremos prisionero ante nuestro rey, sino que te seguiremos ante el tuyo. Y quedaron con él Kansa. Al saber esto, quedó aterrado. Nisumba le dijo: envíale los personajes principales del reino. Así se hizo. Fueron a la población en que Krishna predicaba. Habían prometido no escucharle, pero cuando vieron el brillo de su mirada, la majestad de su aspecto, el respeto del que tenían la muchedumbre, no pudieron privarse de escucharle. Krishna les habló de la servidumbre interior de los que hacen el mal y de la libertad celeste de los que hacen el bien. Los kshatriyas quedaron sobrecogidos de gozo y de sorpresa, porque se sintieron como libertados de un peso enorme. En verdad eres un gran mago, dijeron, porque habíamos jurado conducirte ante el rey con cadenas de hierro, pero no es imposible hacerlo.
puesto que nos ha liberado de las muestras. Fueron pues ante Kansa y le dijeron: no podemos traerte a este hombre. Es un profeta muy grande y no tiene nada que temer de él. El rey, viendo que todo era inútil, hizo triplicar sus guardias y poner férreas cadenas a todas las puertas de su palacio. Sin embargo, un día oyó un gran ruido en la ciudad, gritos de alegría y de triunfo. Los guardias vinieron a decirle: es Krishna, que entra en Madura. El pueblo hunde las puertas y rompe las cadenas de hierro. Kansa quiso huir, pero los guardias mismos le obligaron a permanecer en su trono. En efecto, Krishna, seguido de sus discípulos y su gran número de anacoretas, hacía su entrada en Madura, empavesada con estandartes en medio de una multitud nutrida de hombres, que parecía un mar agitado por el viento. Entraba bajo una lluvia de guirnaldas y de flores. Todos le aclamaban. Ante los templos, los brahmanes se agrupaban bajo los plátanos sagrados para saludar al hijo de Devaki, al vencedor de la serpiente, al héroe del monte Merú, pero sobre todo al profeta de Vishnu, seguido de brillante cortejo y saludado como un libertador por el pueblo de los Kshatriyas. Krishna se presentó ante el rey y la reina. Solo has reinado por la violencia y el mal, dijo Krishna a Kansa, y has merecido 1000 muertes, porque has matado al santo anciano Vasishta. Sin embargo, no morirás aún. Quiero probar al mundo que no es quitándoles la vida como se triunfa de los enemigos vencidos, sino perdonándoles. Mago malvado, dijo Kansa, me has robado mi corona y mi reino. Mátame. Hablas como un insensato, dijo Krishna, porque si murieras en tu estado de locura, de endurecimiento y de crimen, serías irremediablemente perdido en la otra vida. Si al contrario comienzas a comprender tu locura y a arrepentirse de ella, tu castigo será menor, y por la intercesión de los espíritus puros, Mahadeva te salvará un día. Nisumba inclinaba al oído del rey, murmuró: insensato, aprovecha la locura de su orgullo. En tanto que se vive, queda la esperanza de vengarse. Krishna comprendió lo que había dicho sin haberlo oído y le lanzó una mirada severa de penetrante piedad. Ah, desgraciada, siempre tu veneno, corruptora, maga negra. Tú no tienes ya en tu corazón más que el veneno de las serpientes. Extirpátelo, o algún día me veré obligado a aplastar tu cabeza. Y ahora irás con el rey a un lugar de penitencia para expiar tus crímenes, bajo la vigilancia de los brahmanes. Después de esos acontecimientos, Krishna, con el consentimiento de los grandes del reino y del pueblo, consagró a Arjuna, su discípulo, el más ilustre descendiente de la raza solar, como rey de Madura, y dio la autoridad suprema a los brahmanes, que se convirtieron en instructores de los reyes. Krishna continuó siendo el jefe de los anacoretas, que formaron el Consejo Superior de los Brahmanes. A fin de sustraer ese consejo a las persecuciones, hizo construir para ellos y para sí una ciudad fuerte en medio de las montañas, defendida por una alta muralla y por población escogida. Se llamaba Dwarka. En el centro de esta ciudad se encontraba el templo de los iniciados, cuya parte más importante estaba oculta en los subterráneos. Entretanto, cuando los reyes del culto lunar superior, que un rey del culto solar había subido al trono de Madura y que los brahmanes iban a ser los dueños de la India, formaron entre sí una poderosa liga para arrojarle del trono. Arjuna, por su parte, agrupó a su alrededor de todos los reyes del culto solar, de la tradición blanca, aria, védica. Desde el fondo del templo de Dwarka, Krishna les seguía, les dirigía. Los dos ejércitos se encontraban en presencia y la batalla decisiva era inminente. Sin embargo, Arjuna, al faltarle a su lado el maestro, sentía turbarse su espíritu y debilitarse su valor. Una mañana, al romper al día, Krishna apareció ante la tienda del rey, su discípulo. ¿Por qué?, dijo severamente el maestro, ¿no has comenzado el combate que ha de decidir si los hijos del sol o de la luna van a reinar sobre la tierra? Sin ti no puedo hacerlo, dijo Arjuna. Mira esos dos ejércitos inmersos y esas multitudes que van a perecer. Desde la eminencia en que estaban colocados, el Señor de los Espíritus y el Rey de Madura contemplaron los dos ejércitos innumerables alineados en orden, uno frente al otro.
Se veían brillar las cotas de malla dorada de los jefes. Millares de guerreros, caballos y elefantes esperaban la señal del combate. En ese momento el jefe del ejército enemigo, el más anciano de los Curabás, sopló en su caracola marina. En la gran caracola sonido parecía el rugido del león. A este ruido pronto se oyó sobre el vasto campo de batalla un inmenso humor, el relinchar de los caballos, un ruido confuso de armas, de tambores y de trompas. Arjuna no tenía más que montar sobre su carro arrastrado por caballos blancos y soplar en su caracola azulada, de un azul celeste, para dar la señal del combate a los hijos del sol. Pero he aquí que el rey sintió fundirse su corazón, sumergido en la piedad, y dijo muy abatido: al ver esta multitud venir a las manos, siendo decaer mis miembros, mi boca se seca, mi cuerpo tiembla, mis cabellos se erizan sobre mi cabeza, mi piel arde, mi espíritu gira en torbellinos. Veo malos augurios, ningún bien puede venir de esta matanza. ¿Qué haremos con reinos, placeres y aún con la misma vida? Aquellos para quienes deseamos reinos, placeres y alegrías, empiezan ahí para abatirse, olvidados su vida y sus bienes. Preceptores, padres, hijos, abuelos, nietos, tíos, parientes, van a degollarse. No tengo ganas de hacerlos morir para reinar sobre los tres mundos, y mucho menos aún para reinar sobre esta tierra. ¿Qué placer experimentaría yo en matar a mis enemigos? Una vez muertos los traidores, el pecado recaerá sobre nosotros. ¿Cómo te ha sorprendido, dijo Krishna, ese azote del miedo indigno del sabio, fuente de infancia que nos arroja del cielo? No seas afeminado, en pie. Pero Arjuna, descorazonado, se sentó en silencio y dijo: no combatiré. Entonces Krishna, el rey de los espíritus, replicó con una ligera sonrisa: oh Arjuna, te he llamado el rey del sueño para que tu espíritu esté siempre en vela, pero tu espíritu se ha dormido y tu cuerpo ha vencido a tu alma. Llora sobre lo que no se debiera llorar, y tus palabras están desprovistas de sabiduría. El Vishnu Purana, el libro 5, el capítulo 22 y 30 hablan en términos bastante transparentes de esta ciudad. Krishna decidió pues construir una ciudadela donde la tribu de Yadu encontraría un refugio seguro y que fuera tan fuerte que las mismas mujeres pudiesen defenderla. La ciudad de Dwarka está protegida por elevadas murallas, embellecida por jardines y estanques, y era tan espléndida como Amaravati, la ciudad de Indra. En aquella ciudad plantó el árbol Parijata, cuyo suave olor perfuma a lo lejos de la tierra. Todo lo que se aproximaban a él se encontraban en disposición de acordarse de su existencia anterior. Este árbol es evidentemente el símbolo de la ciencia divina y de la iniciación, el mismo que volvemos a encontrar en la tradición caldea y que pasó desde ella al Génesis hebraico. Después de la muerte de Krishna, la ciudad queda sumergida, el árbol sube al cielo, pero el templo queda. Si todo ello tiene un sentido histórico, quiere decir, para quien conozca el lenguaje ultra simbólico y prudente de los indios, que un sicario cualquiera arrasó la ciudad y que la iniciación fue cada vez más secreta. Los hombres instruidos no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. Y yo y tú, esos conductores de hombres, siempre hemos existido. Y jamás dejaremos de ser en el futuro. De igual modo que el alma experimenta la infancia, la juventud y la vejez en este cuerpo, así también la sufrirá en otros cuerpos. Un hombre de discernimiento no se turba por ello. Hijo de Bharata, soporta la pena y el placer con ecuanimidad. Aquellos a quienes estas cosas no alcanzan ya merecen la inmortalidad. Los que ven la esencia real, ven la verdad eterna que domina el alma y el cuerpo. Sábelo pues, lo que impregna todas las cosas está por encima de la destrucción. Nadie puede destruir lo inagotable. Todos esos cuerpos no durarán, tú lo sabes. Pero los videntes saben también que el alma encarnada es eterna, indestructible e infinita. Por tal razón, ve al combate, descendiente de Bharata. Los que creen que el alma mata o muere, se engañan igualmente. Ni mata, ni puede ser muerta. Ella no ha nacido y no muere, y no puede perder el ser que siempre ha tenido.
Al modo como una persona se quita vestidos viejos para tomar otros nuevos, así el alma encarnada rechaza su cuerpo para tomar otros. Ni la espada la corta, ni el fuego la quema, ni el agua la moja, ni el aire la seca. Es impermeable e incombustible, duradera, firme, eterna. Ella atraviesa todo. Tú no debieras, pues, inquietarte del nacimiento ni de la muerte, oh Arjuna, porque para el que nace la muerte es cierta y para el que muere lo es del renacimiento. Da frente a tu deber sin pestañear, porque para un Kshatriya nada hay mejor que un combate justo. Dichosos los guerreros que consideran la batalla como una puerta abierta para el cielo. Pero si no quieres combatir en ese justo combate, caerás en el pecado, abandonando tu deber y tu fama. Todos los seres hablarán de tu infamia eterna, y la infamia es peor que la muerte para el que ha sido elevado a los hombres. A estas palabras del maestro, Arjuna quedó sobrecogido de vergüenza y sintió hervir su sangre real con su valor. Entonces se lanzó sobre su carro y dio la señal del combate. Krishna dijo adiós a su discípulo y dejó el campo de batalla, porque estaba seguro de la victoria de los hijos del sol. Krishna había comprendido que para hacer aceptar su religión a los vencidos, le era preciso ganar sobre su alma una última victoria, más difícil que la de las armas. De igual modo que el santo Vasishta había muerto atravesando por una flecha por revelar la verdad suprema a Krishna, así Krishna debía morir voluntariamente bajo los golpes de su enemigo mortal, para implantar hasta el corazón de sus adversarios la fe que él había predicado a sus discípulos y al mundo. Sabía que el antiguo rey de Madura, lejos de hacer penitencia, se había refugiado en casa de su suegro Kalayeni, el rey de las serpientes. En su odio, siempre excitado por Nisumba, hacía vigilar a Krishna por espías, acechando la hora propicia para matarle. Krishna sentía, por otra parte, que su misión había terminado y no pedía para ser completa más que el sello supremo al sacrificio. Por esta razón, cesó de evitar y de paralizar a su enemigo por el poder de su voluntad. Sabía que si cesaba de defenderse por esta fuerza oculta, el golpe por largo tiempo meditado le alcanzaría en la sombra. Pero el hijo de Devaki quería morir lejos de los hombres, en las soledades del Limabad. Allí se sentiría más cerca de su madre radiante, del sublime anciano y del sol de Mahadeva. Krishna partió, pues, para una ermita que se encontraba en lugar silvestre y desolado, al pie de las altas cimas del Himavad. Ninguno de sus discípulos había penetrado sus designios, solo Sarasvati y Nichdali los dieron en los ojos del maestro por la adivinación que reside en la mujer y en el amor. Cuando Sarasvati comprendió que él quería morir, se echó a sus pies, los besó con fuerza y exclamó: «Maestro, no nos dejes». Nichdali le miró y le dijo sencillamente: «Sé a dónde vas, puesto que te hemos amado. Déjanos seguirte». Krishna respondió: «En mi cielo nada se rehusará al amor. Venid». Después de un largo viaje, el profeta y las santas mujeres llegaron a unas cabañas agrupadas alrededor de un gran cedro sin hojas, sobre una montaña amarillenta y rocosa. Por un lado, las inmensas cúpulas de nieve del Himavad, del otro, en la profundidad, un dédalo de montañas. A lo lejos, la llanura, la India perdida como un sueño en una bruma dorada. En aquella ermita vivían algunos penitentes vestidos con cortezas de árboles, con los cabellos en desorden y la barba larga sobre un cuerpo lleno de fango y de polvo, con miembros desecados por el soplo del viento y el color del sol. Algunos solo tenían su piel seca sobre el esqueleto. Viendo aquel lugar triste, Sarasvati exclamó: «La tierra está lejos y el cielo es mudo. Señor, ¿por qué nos has conducido a este desierto abandonado de Dios y de los hombres?». «Ora», respondió Krishna, «si quieres que la tierra se acerque y que el cielo te hable, contigo el cielo siempre está presente», dijo Nichdali. «Pero ¿por qué el cielo quiere abandonarnos?». «Es preciso», dijo Krishna, «que el hijo de Mahadeva muera atravesando por una flecha para que el mundo cree en su palabra. Explícanos este misterio. Ya lo comprenderéis después de mi muerte». Oremos durante 7 días. Hicieron rezos y abluciones. El semblante de Krishna se transfiguraba y parecía más radiante. El 7º día, hacia la puesta del sol, las 2 mujeres vieron a unos arqueros subir hacia la ermita.
Ahí están los arqueros de Kansa que te buscan, dijo Sarabasti. Maestro, defiéndete. Pero Krishna, de rodillas al lado del cedro, no salía de su oración. Los arqueros llegaron y miraron a las mujeres y a los penitentes. Eran soldados rudos, de caras amarillas y negras. Al ver la figura extática del santo, se detuvieron. De pronto trataron de sacarle de su éxtasis, dirigiéndoles preguntas, injuriándole y arrojándole piedras, pero nada pudo hacerle salir de su inmovilidad. Entonces se arrojaron sobre él y le ataron al tronco del cedro. Krishna dejó hacer todo esto como un sueño. Luego los arqueros, colocándose a distancia, se pusieron a tirar sobre él, excitándose los unos a los otros. A la primera flecha que se le atravesó, brotó la sangre y Krishna exclamó: Vasichta, los hijos del sol han vencido. Cuando la segunda flecha vibró en su carne, dijo: Madre mía radiante, que los que me aman entren conmigo en tu luz. A la tercera dijo solamente: Mahadeva. Y luego con el nombre de Brahma entregó el espíritu. Se había puesto el sol. Un gran viento se elevó. Una tempestad de nieve bajó del Himabad sobre la tierra. El cielo se veló. Un torbellino negro barrió las montañas. Aterrados de lo que habían hecho, los asesinos huyeron y las dos mujeres heladas del espanto rodaron desvanecidas sobre el suelo como bajo una lluvia de sangre. El cuerpo de Krishna fue quemado por sus discípulos en la ciudad santa de Dwarka. Sarasvati y Nichdali se arrojaron a la hoguera para unirse a su dueño y maestro, y la multitud creyó ver al hijo de Mahadeva lleno de luz con sus dos esposas. Después de esto, una gran parte de la India adoptó el culto de Vishnu, que conciliaba los cultos solares y las lunares en la religión del Brahma. Irradiación del verbo solar. Tal es la leyenda del Krishna, reconstituida en su conjunto orgánico y colocada en la perspectiva de la historia. Ella arroja una viva luz sobre los orígenes del brahmanismo. Claro que es imposible probar por documentos positivos que tras del mito de Krishna se oculta un personaje real. El triple velo que cubre el embrión de todas las religiones orientales es más espeso que en la India que en parte alguna, porque los brahmanes, dueños absolutos de la sociedad india, únicos guardianes de sus tradiciones, las han moldeado y reformado con frecuencia en el curso de las edades. Pero es justo añadir que han conservado fielmente todos los elementos constitutivos y que si su doctrina sagrada se ha desarrollado con los siglos, su centro no se ha desplazado jamás. No podemos, pues, como lo hace la mayor parte de los sabios europeos, explicar una figura como la de Krishna, diciendo: es un cuento de nodriza injertado en un mito solar con una fantasía filosófica hilvanada sobre el conjunto. ¿No es así? Creemos cómo se funda una religión que dura miles de años, engendra una poesía maravillosa, varias grandes filosofías, resiste al ataque formidable del budismo, a las invasiones mongolas, mahometanas, a la conquista inglesa, y conserva hasta en su decadencia profunda el sentimiento de su inmemorial y alto origen. No, siempre hay un gran hombre en el origen de una gran institución. Considerando el papel predominante del personaje Krishna en la tradición épica y religiosa, sus aspectos humanos por una parte y por la otra, su identificación constante con Dios manifestado o Vishnu, fuerza no es creer que él fue el creador del culto vishnuita, que dio al brahmanismo su virtud y su prestigio. La grandeza de Sakyamuni reside en su caridad sublime, en su reforma moral y en la revolución social que trajo la caída de las castas osificadas. El Buda dio al brahmanismo envejecido una sacudida semejante a la que el protestantismo dio al catolicismo de hace 300 años y le obligó a prepararse para la lucha y a regenerarse. Pero Sakyamuni no añadió nada a la doctrina esotérica de los brahmanes y divulgó solamente algunas de sus partes. Su psicología es, en el fondo, la misma, aunque sigue un camino diferente. Véase mi artículo sobre la leyenda de Buda, Revue des Deu Monde, 1 de julio de 1885. Si el Buda no figura en este libro,
No es porque desconozcamos su lugar en la cadena de los grandes iniciados, sino a causa del plan especial de esta obra. Cada uno de los reformadores o filósofos que hemos elegido está destinado a mostrar la doctrina de los misterios bajo una nueva faz y en cierta etapa de su evolución. Desde este punto de vista, el Buda hubiera resuelto duplicado, por una parte con Pitágoras, a través de quien he desarrollado la doctrina de la reencarnación y de la evolución de las almas; por otra, con Jesucristo, que promulgó, tanto para el occidente como para el oriente, la fraternidad y la caridad universales. En cuanto al libro, muy interesante por otra parte y muy digno de ser leído, El budismo esotérico de Mr. Simet, cuyo origen algunas personas atribuyen a pretendidos adeptos que viven actualmente en el Tíbet. Me es imposible a esta nueva orden ver en otra cosa que muy hábil compilación del brahmanismo y del budismo, con ciertas ideas de Cábala, de Paracelso y de algunos datos de la ciencia moderna. Es pues lógico admitir que en medio del caos religioso y social que creaba en la India primitiva la invasión de los cultos naturalistas y apasionados, apareció un reformador luminoso que renovó la pura doctrina aria por la idea de la Trinidad y del Verbo Divino manifestado, que puso el sello a su obra por el sacrificio de su vida y dio así a la India su alma religiosa, su forma nacional y su organización definitiva. La importancia de Krishna nos parecerá aún mayor de un carácter realmente universal si notamos que su doctrina encierra dos ideas madres, dos principios organizadores de las religiones y de la filosofía esotérica. Estos son la doctrina orgánica de la inmortalidad del alma o de las existencias progresivas por la reencarnación, y la que corresponde a la Trinidad o Verbo Divino revelado en el hombre. No he hecho más que indicar el alcance filosófico de esa concepción central que, bien comprendida, tiene su repercusión animadora en todos los dominios de la ciencia, del arte y de la vida. Debo limitarme para concluir a una nota histórica. La idea de que Dios, la verdad, la belleza y la bondad infinita se revelan en el hombre consciente con un poder redentor que resalta hasta las profundidades del cielo y por la fuerza del amor y del sacrificio. Esa idea fecunda entre todas aparece por primera vez en Krishna. Ella se personifica en el momento en que, saliendo de su juventud aria, la humanidad va a hundirse más y más en el culto de la materia. Krishna le revela la idea del Verbo Divino. Ella no lo olvidará ya y tendrá tanta más sed de redentores y de hijos de Dios cuanto más profundamente sienta su descenso. Después de Krishna hay como una poderosa irradiación del Verbo solar a través de los templos de Asia, de África y de Europa. En Persia es Mitras, el reconciliador del luminoso Hormuz y del sombrío la Esfinge. Capítulo 1. Vamos a Egipto en la próxima capítulo que redactaré. Bueno, amados hermanos, creo que podemos sacar conclusión de todos estos textos. Cómo es que a nosotros nos cambiaron la historia, verdaderamente. Si podemos ver que Krishna es el mismo Jesucristo, si pues leen el Nuevo Testamento, puedo ver todo esto meditando, pero cada uno de vosotros tenemos libre albedrío. Es obvio, pues, respetando esos conocimientos, ideas, filosofías que tengan, que sigamos aprendiendo, para no ser más engañados, que seamos dirigidos por el Espíritu, por la intuición, por el saber de cada uno de vosotros. Que tengan un hermoso día. Seguiré compartiendo más en Secretos y Manantiales del Cielo para cada uno de vosotros. Bye bye.